Hace 2 viernes estuvo con nosotros Miguelina y su compañera, también que nos estuvieron hablando de Hablemos en voz alta sobre la depresión de los adolescentes. Y ellas hablaban de varios síntomas que son típicos de la adolescencia, pero que también pudieran ser signos de depresión. Y bueno, fue una actividad muy interesante para que estuviéramos alerta en este sentido y pudiéramos acompañarlos adecuadamente. Pero ellas presentaban una imagen, en principio, que cuando se habla de depresión, se piensa generalmente en personas mayores, no se piensa en adolescentes. Y a pesar de que también los adolescentes se deprimen, es cierto que también las personas mayores, por su etapa de desarrollo, pueden tener mayor tendencia a deprimirse. Así que el día de hoy, entonces, vamos a hablar de la depresión en las personas ya mayores, de la tercera edad. No solamente cómo se da ese proceso, cómo identificar esa depresión, sino también cómo poder acompañarle. Y entonces podemos trabajar por este tema. El próximo viernes vamos a seguir con la misma línea, pero ahí vamos a trabajar más en nosotros y nosotras mismas. Miguelina también nos va a estar acompañando y va a ver, o sea, con nosotros podemos detectar estos estados de tristeza y qué podemos hacer para prevenir esa depresión. Hoy, la persona que nos va a estar acompañando, que nos está acompañando, es María Elena Hernández, que es terapeuta familiar, especialista en adicciones y miembro del equipo de Casa Abierta, psicoterapeuta allá en la institución que ya todos conocemos. La persona que tenemos, que con frecuencia se conectan acá, la conocen. Ella estuvo acompañando también a Miguelina para apoyarle en la dinámica que se estaba llevando. Pero ahora le tocó a ella ser la expositora principal. Como siempre, vamos a ver el desarrollo del tema y luego vamos a tener ese tiempo hermoso de participación, pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus preguntas, ese momento de intercambio y que juntos y juntas podamos crecer. Así que sin más preámbulo, yo le dejo a María Elena Hernández. Adelante, María Elena. Buenas tardes. Bueno, aquí nueva vez, como decía Teresa, ya el viernes pasado, antepasado realmente, acompañando a Miguelina con este tema que realmente ha tenido un auge, o lamentablemente ha tenido un auge, por lo que ha significado en este tiempo que tanto se está luchando por lo que es la salud mental en medio de toda esta situación de pandemia, en todo lo que ha significado estar aislado, estar en medio de situaciones de dolor, de pérdida, y cómo esta situación pues se presenta, pero al mismo tiempo necesitamos distinguirla porque puede que sea en cierta forma más frecuente de lo que esperamos o no tan frecuente como esperamos. Precisamente porque debemos reconocer ante qué nos estamos dirigiendo o entendiendo por lo que es la depresión y mucho más en esta etapa de desarrollo del adulto mayor, de las personas de tercera edad, que en estos días pues se ha variado cuál es el rango, ¿no? Ya yo no soy de esta etapa, aunque ya cumplí los 55, pero ahora hay nuevos rangos, precisamente porque se ha extendido el proceso de vida. Estamos durando más tiempo, porque la medicina, porque los nuevos tiempos están permitiendo que hagamos frente a esta y otras situaciones de salud de manera distinta. Pero bueno, estamos aquí precisamente para hablar de lo que es la depresión en la tercera edad. Para ello, quiero compartir, ¿verdad? Voy a estar compartiendo pantalla para de esta forma ir
guiándonos de alguna forma y que juntos podamos construir esto que es un tema que está a la puerta nuestra. Lo primero es darle un contexto, presentar esa realidad y luego entonces establecer cuál es una propuesta del manejo ante esta realidad. El contexto me llamó mucho la atención, nosotros que solemos decir que las investigaciones son pocas, pero en investigación para hoy poder hablar con ustedes, encontré esta investigación que se realizó, fíjense, en noviembre del 2018, poco tiempo previo a lo que es la nueva realidad que estamos viviendo, donde nos habla de que la depresión como tal es la primera, incluso es el trastorno mental y neurológico primero, incluso superando lo que es el trastorno de demencia, ya que en este estudio pues presenta que un 5% de la población, fíjese que aquí nos presenta una población específica, que es Arroyo Hondo, en Peravia, en la zona sur de nuestro país, que se presenta la demencia en un 5%, mientras que la depresión se estaba presentando en ese momento en un 7%. Entonces, eso era antes. Ahora, en tiempo de pandemia, en tiempo en que estamos en este proceso de aislamiento, donde por quererlo, por protegerlo, estamos dejando a nuestros adultos mayores más solos, con mayor disposición de un cuidado físico, pero hay que ver cómo eso está repercutiendo en lo que es su salud mental. Lo que es el tema de la dificultad económica, cómo muchas personas ante las dificultades del trabajo y de haberse tenido que retirar, como ante esta etapa de desarrollo, muchos han tenido que jubilarse, pensionarse, no porque quieren, sino porque la situación así lo ha establecido. Aquellos que tienen mayor edad, vamos a protegerlo, lo mandamos para la casa, pero ¿qué ha significado para la vida de esa persona? Estar en casa luego de tener una vida activa, de ser productivo, de ser quien pudiera aportar al sostenimiento de la familia. Y fíjense que aquí yo le pongo otras, y me gustaría escuchar cuál entienden ustedes que pueden ser de esas situaciones que se están viviendo ahora, en el que podamos enmarcar esta realidad y este contexto. Si pudieran escribirme en el chat, ¿qué piensan ustedes? Además de lo que es la pandemia como tal, además de lo que el aislamiento que conlleva, de esa dificultad por retirarnos del sistema laboral y que trae consigo lo económico, ¿qué otras situaciones ustedes entienden que debemos considerar en este momento? Vamos a ver. Gladys está levantando la mano. ¿Qué nos dice Gladys? Sí, buenas tardes primeramente. Buenas tardes, Gladys. Hay un componente que se está dando también en los ambientes laborales y es cómo se ha incrementado el teletrabajo, el manejo virtual, las competencias. Parece que tuvo dificultad con el audio, pero ciertamente muy buen aporte de Gladys, donde las personas de la tercera edad han tenido que involucrarse con la virtualidad, que dificulta muchas veces ese proceso de adaptación y que puede generar consigo el estar enfrente a esta realidad. Gracias, Gladys. Si hay alguien más que quisiera aportarnos, ¿qué piensan ustedes que debemos tomar en consideración frente a lo que es la depresión en esta etapa de desarrollo?
porque ciertamente este elemento de la virtualidad, donde muchos sienten de que esto no es para mí, esto se me está cayendo arriba, y veremos más adelante cómo eso pudiera manejarse. Entonces, teniendo en consideración esto, veamos a qué nos referimos o cuáles son los síntomas más característicos que podamos encontrar cuando estamos hablando de una persona que está padeciendo de una depresión mayor, de una depresión ya que se ha estabilizado en esta persona como condición de salud. Lo primero, y es una de las cosas que incluso Teresa nos presentaba, ¿verdad? Cuando pensamos en una persona depresiva, es una persona que va a tener dificultad de sueño. Y me llamó mucho la atención esta imagen, porque fíjense que aquí nos presenta las dos vertientes que se puede manifestar ante esa dificultad. Una es la dificultad para conciliar el sueño. Le cuesta, se acuestan, le falta ese momento de descanso, tarde en la noche se despiertan y tienen la dificultad de volver a conciliar el sueño. O bien duermen tanto tiempo que va a repercutir en la socialización, en la alimentación, en que los demás están diciendo, está durmiendo mucho, pero yo no sé qué es lo que le pasa, ahora se la pasa durmiendo. Y sea en la tarde, sea en la noche, sea en la madrugada, está ese proceso. Y una de las primeras cosas que vamos a ver en estas condiciones es la dificultad de sueño. Otro elemento es en cuanto al apetito, en cuanto a la alimentación. Ya sea esa dificultad como con el sueño, que puede ser, no quiere comer, a cada cosa que se le lleva, que se le presenta, ay, yo no quiero eso, hoy me siento desganada, hoy eso me lo encuentro salado, no, que eso está duro, y esa dificultad para lograr sentir que el alimento que regularmente tomaba, lograrle el gusto. Pero por el otro lado puede darse lo contrario, que es que está comiendo, ahora está como una joven, como una adolescente, como lima nueva, y come y le presentamos una cosa y ya al poco ratito tiene hambre, un poco también por la dificultad a nivel de poder entender que ya el estómago llegó a un periodo de saciedad, llegó a un momento en que está bien, sino que sigue comiendo. Y estos son elementos que debemos considerar. Está el pensamiento de minusvalía. Esa actitud donde la energía y viene más o se manifiesta tanto en cuanto a esa falta de energía, a ese que le cuesta hacer las cosas, siento que ya no tengo ni la motivación, no tengo lo que es la energía vital de la persona, la vemos disminuida. Y eso es algo que debemos considerar, porque viene unido y de la mano a lo que pudiera ser justamente ese sentimiento de minusvalía, de ya yo no sirvo para nada. ¿Y qué va a hacer de mí? Ya yo soy un estorbo. Mis hijos vienen y no, yo no puedo hacer nada por ellos. Yo no sirvo. Es como esa sensación de desvalorización personal, que lo expresan en constantes frases de los cuales tenemos que estar alerta, porque también se manifiesta junto con esa desvalorización del entorno. Ya la vida no vale la pena. Imagínense ahora con toda esta situación, con todas estas pérdidas, con todas estas condiciones que hay alrededor.
Y no solo está su condición personal, sino la del ambiente, la de la vida como tal, donde se le pierde el amor a la vida y se expresa tanto físicamente, es decir, en el lenguaje no verbal, como en el lenguaje verbal, con frases, como bien nos presentaba Miguelina hace unos días, esas frases que marcan, que tú la oyes y tú dices, ay, pero no digas así. ¿Y cómo te dice eso? No, pero la vida tiene su encanto, pero ellos no lo están percibiendo de esa forma. Por eso debemos estar atentos. Y está el sentimiento de pobreza. Yo les voy a pedir a Raidiris que nos comparta este poema de Rafael Pombo que envuelve, que nos deja ver mucho esa realidad y sentimiento que experimenta una persona que está envuelta en estas condiciones. Raidiris. Hola, buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos acompañan. El poema que vamos a compartir, voy a poner luego en el chat el enlace para que también lo encuentren, ¿sí? Se llama Poema La Pobre Viejecita y dice así: érase una pobre viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una gran casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba, sino Andrés y Juan y Gil y 8 criados y 2 pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande, más adornada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucha ola. Y esta pobre viejecita cada año hasta su fin tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allá otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir, sino trajes de 1000 cortes y de telas 1000 por 1000, y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo, anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo, acabando de comer, ni gozo, salud completa, cuando solo se hallaba bien. Se murió de mal de arrugas, ya encorvada como un 3, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir, no dejó más que onzas, joyas, tierras, casas, 8 gatos y un turpial. Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal. Es un poema del señor Rafael Pombo. ¿Qué les parece a la pobre viejecita? Cuánta comida, cuánta bebida, cuánta que tenía a su alrededor, pero su condición no le permitía disfrutar, percibir, compartir de esta gran riqueza. Me llama mucho la atención el final, que por lo visto Rafael Pombo
experimentó esa sensación de vacío, de dolor, de tristeza, de verse en el espejo y ver esas arrugas, esa imagen con la que no me quiero encontrar. Pero él quiere morir de eso. Yo no sé si eran las riquezas o la condición realmente, porque al final él como que quiere morir de eso, pero sabemos realmente que ciertamente queremos disfrutar de esas riquezas, de esos ambientes, de esas casas, de esa servidumbre, pero con la condición, con la capacidad, ¿verdad?, de poder disfrutarla. Y eso es lo que muchas veces experimenta una persona con esta condición de depresión. Porque estamos viendo acá síntomas. El llanto que tan frecuentemente conocemos y que entendemos. Una persona depresiva es aquella que está llorando mucho. Pero no siempre. No siempre realmente, porque una persona esté depresiva o esté llorando mucho, está siendo síntomas o signo de un síntoma de depresión. Fíjense estas fotos, cómo revelan ese llanto, ese dolor. Pero debemos observar que cuando hay un llanto por pérdida, por duelo, también va a haber energía. Va a haber la expresión. Cuando se da la tristeza por depresión, es como en lo hondo, es en lo profundo, hay dificultad incluso para expresar el llanto, para expresar eso que estoy sintiendo. Entonces, cuando distinguimos lo que es el llanto por un sentimiento de tristeza ante la pérdida, y es algo que también en estos momentos, en esta etapa, mucho hemos tenido que vivir. ¿Por qué? Porque hemos tenido la pérdida de personas significativas a nuestro alrededor. ¿Cuál va a ser la diferencia entre esa tristeza y ese estado depresivo, entre ese llanto porque perdí a una persona y ante lo que es la condición de depresión? Y es que ante la pérdida, la persona va a experimentar el dolor, va a experimentar el llanto, pero van a haber otros momentos en que se dan situaciones que la va a poder disfrutar, va a poder entrar en contacto con ella, va a poder estar y compartir con el otro. Cuando estamos ante una condición depresiva y llanto por ello, es difícil, a pesar de que las situaciones están ahí, los familiares vienen a visitar, vienen los nietos vienen con la mascarilla o quitándose la mascarilla. La persona que está en esta condición le va a ser difícil entrar en contacto con esos momentos que le pueden proporcionar bienestar. Se van a mantener en esa dificultad para entrar en el disfrute, y eso es un elemento que nos puede ayudar a distinguir uno u otro, porque es importante que vayamos teniendo en consideración cuando estamos ante una situación, una persona que está en esta etapa y que está manifestando esta condición tan difícil, porque el dolor que experimenta ante sus pensamientos, ante cómo percibe al mundo, ante cómo se percibe a sí mismo, es muy fuerte, y la dificultad para ver la luz, porque muchas veces lo que va a tener consigo precisamente es creer que es invisible.
y ya no va a haber tanto color como veíamos en las imágenes anteriores, sino que va a haber la luz allá afuera, en el exterior, pero sin poder tener contacto con ella, sintiendo que está en medio de esa oscuridad, y muchas veces lo vamos a encontrar, que las personas empiezan a aislarse y a querer estar en lugares oscuros, a querer a dificultárselo incluso visualmente, poderse poner en contacto con luz, y es un elemento que necesitamos estar bien vigilante al momento de poner en contacto, porque, insisto, queremos, ay, pero vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer, pero a esta persona se le está dificultando lograr entrar en contacto con eso que le estamos ofreciendo. Y por eso es importante que visualicemos que ante una persona que está en estado depresivo, es importante que consideremos cómo manejarla, y qué es lo que hoy queremos compartir con ustedes. Estos síntomas, estas actitudes que se presentan, tenemos que verlo no de forma aislada, sino dentro del contexto en que se va desenvolviendo, con la familia, con el entorno, consigo mismo, y entender que cuando se va presentando, no se presenta necesariamente todo junto, sino que se va presentando algo y como que, bueno, ay, tiene dificultades para dormir, o está teniendo, o por lo menos eso visualizamos. Pero ¿qué sucede? Que cuando una persona en esta condición está manifestando un trastorno depresivo, va a empezar justamente a ese proceso de aislamiento, a ese proceso de entrar en ese desánimo y la dificultad de la energía vital, que va a traer consigo a que los problemas de los demás lo vivo como propio. El hijo no está trabajando, ahora no tienen para leer, ahora con la dificultad de que si está trabajando, los niños están en la casa, están solos, y eso le está generando una serie de tensiones, de problemas, porque está enfocado precisamente en eso, en las dificultades, en qué es lo que falta, en cómo yo no puedo ayudar, en que yo no soy parte de la solución, y genera gran estrés. No el estrés que mucho que se ha hablado acá en cuanto, sino un nivel de estrés que ya llega a generar a nivel de lo que es la glándula suprarrenal, el cortisol, que va incluso llegando a niveles de intoxicación en el cuerpo. Y estos niveles de intoxicación, a su vez, se van reflejando posteriormente a que se va visualizando que tiene dificultades en el estómago. Y en eso se refleja que no quiera comer, que está muy irritado, le duele el estómago y entonces no quiere que le traigan la comida. Y cuando viene a ver, hay esa dificultad para poder estar recibiendo lo que se le está brindando. En esa misma dificultad, pues se irrita el colon, se irrita, entonces ya hay dificultad en el momento de ir a defecar y ya sea un estreñimiento. Y cuando venimos a ver, estamos frente a un panorama que nos estamos viendo, ay, que le duele, que hay que llevarla al gastro, o es que hay que llevarla a ver el otorrino porque ahora tiene un dolor de oído que tiene. Y se van presentando síntomas y síntomas, todo porque en algún momento no se detectó o atendió lo que fue una depresión. Y esto lo quiero que tengamos la salvedad ante. ¿Qué pasa cuando no hay un buen diagnóstico y cuando no hay un buen seguimiento? Porque
la depresión como tal consiste en un desbalance químico de la serotonina, de la noradrenalina, que son sustancias que van a poder permitir el cambio de experiencia, el poder percibir que hace calor, que hace frío, que está soleado, que está bueno, que estoy alegre. Es decir, esa capacidad de percibir al mundo tal y como es. Y si estos neuroquímicos están desbalanceados, pues la persona no va a poder registrar esto que se le está ofreciendo con todo el cariño, con todo el amor. Por eso es importante el poder dar seguimiento a un buen diagnóstico y un buen procedimiento, tanto si la persona lo requiere y dependiendo en la etapa en que se encuentra, si es tan solo psicoterapéutico y podemos ayudarlo a poder establecer ese ritmo que con la acción se lleve al desarrollo de estos neurotransmisores. Pero llega un momento que si tiene mucho tiempo, es importante la medicación. Y la medicación tiene un elemento muy importante, y es que hay un momento de estabilizar para luego ir subiendo la necesidad. Y nosotros, dominicanos y a nivel general la población, si no vemos resultados rápidos, decimos, eso no está funcionando. No, ay no, ella sigue con el problema de dormir, o él sigue que simplemente está iracundo y que todo le está llevando a que se pelee con todo el mundo, porque es uno de los trastornos que se visualizan, ¿no? Cuando la persona no es solamente ese proceso de llanto, sino de irritabilidad, de sentir malestar, de que no logra conciliar la relación con los demás. Entonces, si no logramos entender que si esto está ya caminando de tiempo y va a requerir tiempo para estabilizarse, es posible que no logremos tener el tratamiento o llevar el tratamiento según la persona lo requiera. Es importante entonces dar un buen seguimiento, tanto psicoterapéutico como con su médico, con su psiquiatra, que le dé seguimiento a que hay que variar porque ya estabilizó, porque ya está logrando esto, puede que haya que bajar o subir dosis, pero dar seguimiento constante conjuntamente con el médico es sumamente importante para que de esta forma lo que vayamos a trabajar a nivel psicoterapéutico, lo que vayamos a trabajar en casa, lo que vayamos a hacer de manera cotidiana, pues tenga la base de avance para lograrlo. Y es por eso que entonces queremos poder entender que para acompañar a una persona en estas condiciones, lo primero es ese acompañamiento cercano. Ya en algún momento lo compartíamos cuando estábamos compartiendo lo que son los primeros auxilios psicológicos, de la importancia del contacto físico, de la importancia de que esta persona nos sienta, no solo que escuche que estamos ahí, sino que nos sienta presente. Para que, aunque su pensamiento le diga, estoy sola, su experiencia le diga, no, hay alguien que me acompaña. Entonces, esa cercanía es importante, ese hacerle saber que estamos y comprendemos el dolor, el sufrimiento que está manejando. Como les decía, es sumamente importante el poder tener una buena consulta, ya sea con un psicólogo, ya sea con un médico, para que podamos darle un seguimiento conjunto a lo que es la condición y de esta forma que el beneficio que queremos lograr pues se logre,
porque de esta forma poder tener el presente que a lo que vamos a tener es a la persona, pudiendo ir atacando, si se quiere decir de esta forma, a las condiciones de la persona. Una buena alimentación. En esta parte, cuando preparaba, me acordaba mucho de Raidiris. Raidiris, que siempre nos habla de esos alimentos blancos que tanto nos dañan. Pero fíjense que en esta imagen no hay alimentos blancos. Están de color, porque en cada color hay sustancias específicas que nuestro organismo necesita, y ellos en esta etapa también necesitan sustancias específicas para dar el mantenimiento a un cuerpo, a un cerebro que está en deterioro normal, natural. Y por eso es importante que mantengamos esa dación de que el color, el amarillo me da una sustancia, y hay un elemento, ahí el chocolate que no está ahí, ayuda mucho al desarrollo y a la producción de serotonina. Entonces, eso le ayuda a producir con qué sentir bienestar. Elementos y alimentos que den energía. Entonces, vamos a considerar cuál es el síntoma que está presentando esa persona tan querida que queremos acompañar, para valorar qué alimento nos puede apoyar con mayor efectividad. Pero algo que tenemos que considerar es justamente eso: una buena alimentación de manera balanceada que nos ayuden a mantener una salud adecuada. El ejercicio que no es solamente para esta etapa, sino para todas las etapas del ser humano, es tan importante porque nos llena de vitalidad, ¿no? Ahí volvemos a la energía que nos vamos a necesitar para hacer las cosas cotidianas, pero igualmente ayuda el poder manejarle el nivel de socialización, que también es un elemento importante y que en estas condiciones de pandemia se ha visto afectada de manera tan significativa. Somos seres sociales. Es algo que mucho hemos recargado durante todos estos procesos que hemos estado compartiendo. Entonces, la socialización es importante, no solo a nivel familiar, sino también con personas de nuestra misma etapa de desarrollo, que van a sentir ese apoyo, esa empatía de que sé lo que estás viviendo, cuando me duele la cabeza, cuando me duele la rodilla, cuando me duele, porque hay un elemento, y es que va a haber dolor físico. Va a haber dolor físico por las condiciones que puedan irse desarrollando. Entonces hay que distinguir el dolor físico del dolor de la condición de depresión, que es ese dolor existencial que se presenta. En esta imagen también vemos cómo la modernidad, porque ¿qué ocurre? Que muchas veces se dice en mis tiempos, como si nos refiriéramos al pasado. Pero ¿qué ocurre? Que ellos son parte de este tiempo. Y el poder involucrarlo con la virtualidad, con la tecnología, es ayudarlo a enfocarse tanto en esa parte social, como también a entender que ellos son capaces de aprender. El adulto mayor es capaz de aprender. Antes se creía que las neuronas se perdían, pero no. Las neuronas tal vez no en la misma calidad, pero siempre hay una regeneración que debemos considerar, y que en la medida debemos ayudarlos a ellos a mantener actividades que le ayuden a esa regeneración celular. Algo, ¿verdad? Que la imagen misma nos brinda como la alegría, como que nos llena de energía, de vida,
y es el reír y el sonreír. Aquí hay un elemento importante. Aquí no es ríe. Ay, pero dame una sonrisita. Es producirla. Es ayudar a la persona produzca esa sonrisa. Es pararnos delante y sonreírle. Porque esas neuronas espejo va a traer a su cerebro una imagen de lo que puede lograr con la observación. Y ojo con esto, cuando una persona padece de la condición de depresión, a veces es contraproducente el positivismo, porque cuando todo lo vemos positivo, 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 y ellos no lo están sintiendo de esta forma, realmente estamos hiriéndoles más que ayudándolos. Tenemos que ir como dosificando el positivismo y el reconocimiento de su dolor, de su sufrimiento, pero logrando atraerlo a ese lado de luz, a ese lado de dicha, a ese lado de disfrute, con mucho respeto, con mucho proceso, no de manera brusca, para que ellos puedan ir asumiendo ese cambio y ese compartir que le implica llegar o ir sobrepasando lo que es la condición de depresión de manera paulatina. No es, vuelvo, no es un suceso, es un proceso. Y nosotros y aquellos que estamos acompañando debemos tenerlo muy, muy presente. Y fíjense que yo quise brindarle así, pero hay algunas como que no los quise presentar ya de manera puntuales para que tengamos en consideración qué hacer con una persona que padece. Hacerle sentir valorada es sumamente importante. Insisto en esta parte, una buena consulta tanto médica como psicológica para poder apoyar recursos tanto en lo que es la parte física como en ese aspecto que tanto en este momento se está valorando y queriendo mantener, el derecho a la salud mental. Esto es una condición de salud mental a la cual también debemos quitarle el estigma. Muchas veces, ay no, que en mi familia no hay locos, pero realmente no es cuestión de que neguemos que hay una situación de salud mental y le quitemos ese tache de loco que no es más que una palabra, no es una condición, es una condición de salud y en la medida en que lo asumimos, le estamos buscando solución. El tener una alimentación adecuada, la socialización adecuada, el reír, el sonreír, entrar la actividad poco a poco de los ejercicios, de la actividad física, e involucrarlo, y esto es una parte que cuando niños o con los niños decimos, no hagan lo que pueden hacer. Si el niño se puede atar los cordones de los zapatos, dejen que ellos los hagan. Pues con el adulto mayor también debemos utilizar esta máxima. Si ellos pueden hacer algo, permitamos que lo hagan. Permitamos que ellos participen, que ellos sean activos. Es que lo que pueden es pelar la papa para hacer el puré. Pues que pele la papa. Es que lo que puede hacer es poder acompañar a que los niños estén en la galería jugando. ¡Qué bueno! Van a tener al abuelo, a la abuela, acompañándolos a jugar. Y por último, porque quiero escuchar si hay comentarios en este sentido, considerar las pérdidas y mucho más este tiempo. Son amigos, son familiares,
son personas sumamente cercanas que se ven también en la posibilidad de que yo puedo morir. ¿Por qué? Porque las personas de mi edad están siendo más que amenazadas en este momento. Entonces, desde esa sensación de amenaza, porque este COVID al primero que afecta es a la persona de la tercera edad, y ahí es que yo estoy, ya hay un sentimiento de vulnerabilidad. Todos son estos elementos que en la medida en que nosotros lo consideramos y podemos tener empatía con la persona, entonces podremos lograr, como dice Martín Tabún, algunas personas no pierden su belleza, solo se traslada de su rostro a su corazón. Y nuestro trabajo, nuestra labor, sea a nivel profesional, sea a nivel familiar, sea con la persona socialmente, es poder devolver o ayudar en el proceso de que esa sonrisa, de que esa belleza, esa alegría pase del rostro al corazón, y fíjense que estando en el corazón se refleja en el rostro. Muchísimas gracias. Espero haber podido ser de gran ayuda y estoy abierta a preguntas, comentarios de cada uno de ustedes. Dejo de compartir para vernos los rostros. Gracias, María Elena. Gracias por todas esas informaciones que comparte, que yo sé que son útiles para todos y todas, porque es muy probable que todos tenemos una madre mayor, o un abuelito, o una abuelita, y podemos identificar cada cosa que María Elena ha estado diciendo con nuestra realidad. Así que ahora vamos a compartir, y en principio hay una pregunta muy interesante de Stephanie, que ella escucha hablar de que en el duelo hay una etapa de depresión. Entonces ella se pregunta, ¿será que se puede vivir un duelo sin llegar a una depresión? Sería bueno que tú puedas Sí, fíjate, responder. ahí, claro. Gracias, Stephanie, por tu pregunta. Es muy, muy interesante. Ahí es como hablábamos al inicio, donde es importante distinguir la depresión como un sentimiento a una condición de salud, como es el trastorno de depresión y específicamente el trastorno de depresión mayor. Es decir, el que la persona vea baja el estado del ánimo, el que manifieste llanto. Hay un elemento aquí que la verdad es que no lo había mencionado, lo comparto ahora, y es que cuando estamos hablando de un trastorno de depresión, este sentimiento de llanto o de baja energía o cualquiera de estos síntomas debe extenderse por más de 2 semanas mínimo. Y cuando, además de estas 2 semanas, vemos que llega el mes, llegan los 3 meses y se mantiene, y como decía en algún momento, cuando estamos hablando de este estado a nivel de duelo, se vive de manera como en oleadas. Llega el llanto, llega esto, pero luego llega el momento de disfrutar. Pasa algo que logro disfrutar, que logro entrar en contacto con que un nieto se va a graduar y disfruto. Me olvido de la pérdida, me olvido de la tristeza para poderme poner en contacto y en empatía con el disfrute de eso que esa persona llegada está teniendo. Entonces, sí se puede lograr manejar. De hecho, más, y por eso decía a nivel de lo que es la estadística, la capacidad de no quedarnos en el trauma es mucho mayor, compartíamos hace poco, que la capacidad de poder vivir incluso un estrés postraumático llegando a una depresión
de la persona que vive cualquier tipo de experiencia dolorosa. Es decir, nosotros como personas a nivel general tenemos una gran capacidad de resiliencia, tenemos una gran capacidad de salir de situaciones dolorosas. Entonces, el duelo, la pérdida, si la persona logra identificarla, cursarla, tener el apoyo social, tener la certeza de que hay un bienestar en esa pérdida, pues también no necesariamente tiene que llegar a un estado depresivo realmente. Es así. Gracias, María Elena. Justamente hay que establecer esa diferencia en lo que es un duelo de lo que es una depresión. Ciertamente un duelo puede llegar a depresión, puede ser una causa de depresión, pero los duelos son naturales, es una tristeza y ustedes le pueden poner un apellido profundo o un estado de desesperación en momento, pero eso no se puede llamar depresión, sino que en la medida que se va pasando el tiempo y ese acompañamiento, como decía María Elena, va evolucionando y no tiene, ahora si llega a depresión, entonces hay que trabajar ya, independientemente de lo que causó la depresión, hay que trabajar ya con esa enfermedad. Bien, pues hay muchas, algunas otras preguntas más bien. Están inquietos con lo de tercera edad, lo de adulto mayor, de que lo de en los últimos tiempos como que duramos más y entonces ahora se llama hasta, como que pueda aclarar un poco esos términos de adulto mayor y tercera edad y en estos tiempos que tú hablabas en principio de que en estos tiempos la vida se ha alargado y por eso hay una diferencia en los rangos. Claro. Bueno, realmente son títulos que le hemos puesto a las etapas y según la escuela, según el personaje que podemos encontrar en algún momento que le estamos llamando adulto mayor o en otro que a la etapa le estamos llamando tercera edad y que como la persona maneja la inquietud, va a haber variación entre qué edad y qué edad se van a manifestar el cambio de las etapas. Anteriormente, a partir de los 55 años, ya se estaba hablando de adulto mayor. Es decir, ya nosotros estábamos cerca, pero en este momento donde la probabilidad de vida se ha extendido, ya la persona de 60 años que se mantiene activa, que se mantiene laborando, no se concibe como un adulto mayor. Mira, Ingrid, gracias por ese gesto. Y que no, yo estoy bien, yo no tengo por qué. Porque acuérdense que también esto es un poco mental. Es decir, es el considerarnos como que ya se acabó, estamos en esa etapa, que es otro elemento. El adulto mayor de esta etapa es el que tiene emprendeduría, maneja vitalidad, se mantiene activo. No porque entremos en una etapa de adulto mayor quiere decir que se acabó la vida, que era la percepción que se tenía anteriormente. Recuerdo, ahora no me llega tan claro, la imagen de precisamente esa visión de en qué etapa de adulto mayor, cuando en un escrito de un periódico, ya en su postremería de edad, muere tal persona, pero la persona estaba cumpliendo 46 años. Pero en aquel tiempo ya se veía como que era el viejo que se estaba muriendo. Y en este tiempo simplemente está en una etapa adulta. Entonces, ciertamente debemos considerar que cuando estamos hablando de adulto mayor, pudiéramos estar hablando más de 65 en adelante, porque la persona ya va teniendo deterioros no solamente a nivel cognitivo, sino también orgánico. Aparece que la artritis, que esto, que aquello, y duele la vida sin que sea necesariamente algo negativo, sino que hemos vivido, hemos disfrutado y seguimos vivos.
Aparecen Bueno. las chicas malas y los chicos malos de la vesícula, de la artritis y así sucesivamente. Que van diciendo, yo estoy aquí y he estado protegiéndote, cuidando, trabajando mucho por ti, pero dame un respiro, ayúdame a mantenerte, ¿verdad? Fíjense que gracias por la pregunta, porque hay algo de lo que dentro de ese proceso de identificación hay un elemento que se va dando y es con la tiroides. Que el deterioro en una persona que maneja o padece de la condición de adicción se deteriora precisamente por el desarrollo del cortisol, el estrés que eso genera, la intoxicación, y la tiroides es la glándula que regula nuestro estado de ánimo. Entonces, si nuestro estado de ánimo físicamente está inestable, en ocasiones se va a dar ese proceso. Entonces, se establece que hay un problema con la tiroides, pero controlando la tiroides se detona la presión arterial, pero de la presión arterial entonces hay que volver a regular la tiroides. Es complejo. Cuando estamos hablando de depresión, estamos hablando de una condición que hay que atender muchos puntos para establecer, porque si nos quedamos en que es la tiroides, es la presión, es el cortisol, es posible que no tengamos un panorama completo y que podamos atender al final lo que es la necesidad de la persona. Hay una pregunta. Sí, tú hiciste una pregunta en el chat, Ingrid. Yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas con esa pregunta. Hazla tú directamente. Sí, por si no la vean en el chat. Por ejemplo, a Malena y a mí nos toca estar muy cerca de mi madre. Entonces, lo de ella sabemos que no es depresión, me consta, pero es un chantaje emocional. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Mami tiene como 5 años que casi no come porque todo le quita el sueño, pero mami tiene como 7 años que no duerme nada, dice ella. Y eso es un chantaje tras otro, pero el chantaje se le olvida cuando uno le satisface un gusto. Malena y mi otra hermana pelean conmigo porque soy la que estoy más de cerca. Entonces ella me pide, por ejemplo, una zapatilla. Yo llevo la zapatilla, ya ella sabe lo que va a pedir. Ya ella tiene en lista lo otro que va para satisfacer y sentirse atendida. Entonces, a veces yo no soy la niña dócil y Malena se muere de la risa conmigo porque yo di que por la buena le digo las cosas, pero le digo lo que ella merece. A veces lo que ella merece, claro, bajo, ¿verdad? Sin respetar. Pero a veces hay días que Malena y yo decimos, la criticamos, ¿qué hacemos? Porque de chantaje emocional. Primero que nada, respirar. Miren, qué bueno, gracias Ingrid, porque sí, me llama mucho la atención por dónde inicias. Nosotros sabemos que no es depresión. Ojo, porque puede ser depresión. Precisamente por eso, porque a veces nos quedamos en determinados síntomas. Ahora bien, puede no ser depresión, como tú bien dices, y en el adulto mayor se exacerban las características de personalidad que estuvieron siempre. Es decir, esa necesidad de atención, yo le llamo la déficit de atención emocional. Ellos necesitan, y ojo con esto, necesitan, no es que quieran, es que ellos necesitan la atención para poder experimentar bienestar. Entonces, dependiendo de cómo se ha creado la dinámica a nivel familiar, fíjate cómo ya ella sabe por dónde irle a cada una de ustedes para obtener esa atención. Mi recomendación,
procuren brindar la atención previo al comportamiento. Es decir, es importante elegir, sea una actividad, sea un momento específico, donde una o cada una de ustedes, porque es importante que todas participen, que una no se cargue, que eso es otro tema del cuidador. Cuidador es un tema muy, muy especial realmente que hay que también tocar. Le brinden, y como iniciaba en cuanto al acompañamiento, que ella sienta que está acompañada. El toque es importante. No, ahora digo, yo entiendo que la situación de esta situación de pandemia nos ha llevado a mucho este distanciamiento. ¿Por qué? Porque le queremos y nos quedamos en la puerta de la habitación mientras ella está acostada en una cama. Entonces, desde lejos, porque te queremos, pero su necesidad no es la distancia, su necesidad es la cercanía. Entonces, es importante que visualicemos cómo ir procurando brindar respuesta a esa necesidad sin que haya el comportamiento de manipulación, que es lo que sentimos que ellos tienen, pero realmente es la forma con que ellos logran tener o satisfacer su necesidad, que es tener la atención de esa persona que está a su alrededor y que sea porque está trabajando, sea porque no tiene las condiciones, pues no necesariamente está atento a poder brindar esa necesidad específica en cuanto a lo que es la atención como tal. Pero es complejo realmente. Te entiendo, me identifico porque, insisto, ellos tienen una necesidad, también tiene una necesidad, y el poder responder a esas necesidades de ambos es muy salomónica y hay que buscar el equilibrio. Sí, es excelente. Si alguna persona tiene algún otro comentario adicional o una pregunta, si no, yo pienso que ha sido un excelente conversatorio con la participación de las personas. Lo hace más rico cuando hay más personas que se inquietan. Nos ayuda a todos y a todos a aprender y entender más la problemática que se está trabajando. Hay otro comentario de Solana. Entiendo que a la más mínima expresión de un adulto mayor que ante los ojos del cuidador parezca chantaje, hay que prestarle atención. Eso es en relación a lo que se estaba comentando ahora. Tal vez no sea depresión, pero pudiera ser desencadenada. El hecho de expresarlo es un indicador de que algo no anda bien. Exactamente, que era lo que María Elena estaba comentando. Es igual que la niñez. Teresa, me gustaría incluso hacer entender algo, que a veces no necesariamente la depresión se está manifestando en el adulto mayor, sino en el cuidador. Y cuando al cuidador le irrita o está agotado o siente que ya no logra buscarle el lado a esta persona que está acompañando, también tiene que observarse, porque como persona puede llegar a un proceso depresivo. No tiene que estar, porque hoy estamos hablando de la depresión en el adulto mayor, pero no tiene que ser solamente. El cuidador también puede verse en esa situación y hay que ponerle mucha atención. Y ahí el punto entonces, ¿y quién cuida al cuidador? Como hemos trabajado antes. El cuidador necesita cuidado. Bueno, pues muy interesante el diálogo, nos dice Milagro. Es una experiencia que casi todos y todas vivimos. Tenemos, como decía en principio, alguien cercano, si no es una abuela, un abuelo, si no es nuestros padres, otros
quizá han tenido la experiencia de tener unos padres, una madre bien saludable, bien activos, que no necesitan, no pasan por esta etapa, porque no quiere decir que todos pasen por esta etapa. Entonces, pero sí poner atención, porque es muy frecuente por toda esa característica que María Elena nos señalaba. Y en nuestra cultura, todavía más, yo agregaría eso, porque se tienen los hijos muchas veces para que nos cuiden, para cuando estemos viejos, Claro. porque no hay una respuesta ya más del Estado, y entonces todavía se agudiza más, y cuando se van perdiendo habilidades, eso no sirvo para esto, no sirvo para lo otro, son detonantes para una depresión en esa edad. Bueno, pues muchas personas, y si yo estoy de acuerdo con la mayoría de los casos, la proyección es un espejo, no un hecho, dice Caridad. Y después hablan de lo excelente. Y una última pregunta, ¿puede generar una mudanza de presión? Es ya en general, ya una persona, no por, de manera no por específica. Sí, no por Ahí edad, sino. volvemos un poco a lo que tú misma expresaba ante si se da una mudanza puede manejarse como un duelo. Si no se maneja apropiadamente o hay bases de condiciones orgánicas, una mudanza puede ser la causa o más bien un motivo por el cual una persona pueda entrar en un proceso que llegue a depresión. Así es, porque es un duelo, siempre es un duelo. Es Por un mejor duelo. que sea el cambio, siempre se quedan cosas atrás. Sí, sí, sí. Ok, pues después están hablando de lo que, cómo le ha ayudado, de excelente. Hay personas ahí con mucho, digamos, criterio para decir que excelente, así que muchísimas gracias. Sugel tenía una última participación que levantó la mano, ¿verdad? Sí, saludos. Saludos. Motivar y recordar algo importante. Motivar y recordar algo importante es que si algunas personas que ustedes conozcan no pudieron estar hoy en esta actividad, pueden ir directamente a Facebook de Casa Abierta RD y ahí van a ver la transmisión de esta tan valiosa actividad y todo lo que se ha compartido. Excelente, Sugel. Así es. Así que vamos a despedirnos el día de hoy, pero el consenso es que ha sido una interesante conversación, que nos hemos identificado todos y todas porque es una realidad de nuestra vida y que nos va a ayudar, ¿verdad?, para seguir ese acompañamiento. Quien nos ha facilitado, nos habla también desde su experiencia, ¿verdad? Y por eso se ha podido transmitir también lo que ella no quiere decir, porque lo ha vivenciado y lo pone en práctica. Quiere decir que lo que ella está diciendo es porque lo ha puesto en práctica y le ha funcionado, aparte de lo que dice, ¿verdad?, las investigaciones, la ciencia, pero también esa vivencia. Así que muchas gracias a todos y todas por estar esta noche aquí. Y como Raidiris ha impuesto, hay que darle un abrazo digital, un aplauso a la facilitadora para llenarla de energía. Un abrazo para María Elena, que se recargue también. Las pilas. Gracias. Dándole un Feliz cuidadito a noche ella. para todas y todos. Gracias. Por la invitación. Gracias hasta... bueno, el próximo viernes Miguelina vuelve con nosotros y va a hablar, como hemos pasado tiempo de tristeza. La pregunta es, ¿qué hago con esta tristeza? O sea, que seguimos, ahora vamos a cuidarnos nosotros y nosotras, los que somos cuidadores. Ahí vamos a estar en la próxima semana. Así que, por favor, no se pierdan, interesante. Ya ustedes conocen a Miguelina, sus habilidades de comunicación, sus capacidades, así como de María Elena. No se pierdan esta interesante actividad que va a ser el próximo viernes a las 6. Gracias.